No somos los dueños de nuestro destino, ni individualmente ni como nación. ¿Cómo podemos jactarnos de controlar nuestro destino cuando un virus puede paralizar a decenas de miles? ¿Cómo puede nuestro país insistir en que nosotros, con nuestro poderío militar, nuestra tremenda riqueza y nuestras alianzas con otros países, somos los dueños de nuestro propio destino, cuando la historia demuestra que fue Dios quien diseñó el curso de esta nación? Estamos atrapados en una corriente de la historia que no podemos controlar. Hay un solo poder que puede cambiar el curso de la historia, y es el poder de la oración de hombres y mujeres que creen en Cristo y reverencian a Dios. Pero hoy hemos llegado a un punto en que muchas personas consideran la oración como una tradición venerable. No tenemos el sentido de buscar un verdadero encuentro con Dios, sino más bien de cumplir con la oración como una mera formalidad. Pero ¿cómo podemos seguir adelante si no hacemos un nuevo énfasis en la oración? Miles de personas oran solo en tiempo de gran tensión o peligro o incertidumbre, pero Cristo les enseñó a sus seguidores que oran siempre. Tan fervientes, tan directas eran las oraciones de Jesús, que una vez, cuando había terminado de orar, sus seguidores se acercaron a Él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. La Biblia entera se encuentra llena de relatos de personas cuyas oraciones fueron contestadas, personas que cambiaron la dirección de la historia por medio de la oración, personas que oraron fervientemente y Dios contestó. Abraham oró, y mientras él oraba, Dios no destruyó la ciudad de Sodoma, donde vivía Lot, el sobrino de Abraham. Ezequías oró cuando su ciudad era amenazada por el ejército invasor de los asirios, comandados por Sennacherib. Todo el ejército de Sennacherib fue destruido y la nación fue librada durante una generación o más, solo porque el rey había orado. Elías oró y Dios envió fuego del cielo para consumir la ofrenda del altar que él había construido en presencia de los enemigos del Señor. Eliseo oró y el hijo de la Sunamita resucitó de los muertos. Jesús oró junto a la entrada de la tumba de Lázaro, y el que había estado muerto durante 4 días salió vivo. El ladrón crucificado oró, y Jesús le aseguró que iba a estar con él en el paraíso. Pablo oró, y nacieron iglesias en Asia Menor y en Europa. Wesley oró, y llegó el avivamiento a Inglaterra. Jonathan Edwards oró, y llegó el avivamiento a Northampton, Massachusetts, y miles de personas se sumaron a las iglesias. La historia ha cambiado una y otra vez a causa de la oración, y puede cambiar de nuevo si hay personas que se ponen de rodillas a orar con fe. Qué cosa gloriosa sería si millones y miles de personas hiciéramos de la oración nuestro estilo de vida. Jesucristo murió para hacer que esta comunión y esta comunicación con el Padre fueran posibles. Él nos dijo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se aparta del pecado para buscar a Dios y susurra la sencilla oración: Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. Cuando los discípulos fueron a ver a Jesús y le pidieron que les enseñara a orar, el Salvador respondió dándoles la oración modelo, el Padre Nuestro. No obstante, eso fue solo parte de la sagrada instrucción. Hay decenas. Cada mañana recitamos rápidamente partes de versículos que aprendimos de memoria y nos despedimos de Dios por el resto del día, hasta que nuevamente le enviamos algunas peticiones finales por la noche. Sin pensar mucho en ello, esto no es el programa de oración que Jesús diseñó. Jesús rogaba durante mucho tiempo, y en repetidas ocasiones está escrito que pasaba noches enteras suplicando fervorosamente. Pero qué poca perseverancia, qué poca persistencia demostramos nosotros en nuestros ruegos. La Biblia dice: oren sin cesar. Este debería ser el lema de todos seguidores de Jesucristo. Nunca dejen de orar. Por oscuro y desesperante que parezca su caso, una mujer me escribió cierta vez para contarme que había estado rogando durante 10 años para que su esposo se convirtiera, pero él estaba más endurecido que nunca. Le aconsejé que continuara orando. Tiempo después volví a recibir noticias de ella. Me contó que su esposo se había convertido gloriosa y milagrosamente después de que ella había pasado 11 años orando. Imaginé si ella hubiera dejado de orar a los 10 años, ¿qué hubiera pasado? Con frecuencia
Nuestro Señor oraba solo, apartado de toda distracción terrenal. Quisiera instarle a que elija una habitación, un rincón de su casa donde pueda encontrarse con regularidad con el Señor. Esa oración callada, escondida, en la que Él ama y se encuentra con Dios, acérquese a Él, a su presencia, puede ser la bendición más grande para usted. Cuando observamos la vida de oración de Jesús, notamos la intensidad con la que Él oraba. En el Nuevo Testamento dice que cuando Él estaba en Getsemaní, Él clamó a gran voz y que la intensidad de su súplica se arrojó al suelo. Muchas veces hacemos peticiones mezquinas, ejercicios de oratoria, usando palabras de otros en lugar de clamar desde lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces cuando vamos a orar, nuestros pensamientos divagan, insultamos a Dios al hablarle con nuestros labios mientras nuestro corazón está lejos de Él. Supongamos que estamos hablando con una persona muy importante. ¿Permitiríamos que nuestros pensamientos divaguen por un instante? ¿Acaso no estaríamos profundamente interesados en todo lo que se diga en esos momentos? ¿Cómo entonces nos atrevemos a entrar ante el Rey de Reyes sin menos respeto? Jesús nos enseña por quién debemos interceder. Cuán sorprendentes son las instrucciones y su ejemplo. Nos dice: amen a sus enemigos, oren por quienes les persiguen. Debemos orar por nuestros enemigos y pedir a Dios que los lleve a Cristo, que por medio de Él los perdone. Las primeras palabras que Jesús pronunció de la cruz, después de que los gruesos clavos habían atravesado sus manos y sus pies, fueron la intercesión por quienes los habían crucificado. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado algún tiempo orando por nuestros enemigos? También nos dice la Biblia que oremos por la conversión de los pecadores. Cierta vez escuché un intercambio de ideas entre algunos líderes sobre cómo comunicar el Evangelio. Ni una sola vez mencionaron la oración, pero sé que hay decenas de iglesias que tienen muchas conversiones todos los años tan solo en respuesta a la oración. Si hay una persona conocida nuestra que necesita a Cristo en su vida, debemos comenzar a orar por ella. Nos sorprenderemos al ver cómo Dios comienza a obrar en su vida. Una lección más que Jesús enseñó en la victoriosa seguridad de que Dios responde toda petición sincera. Los escépticos pueden cuestionarlo, negarlo, burlarse, pero Cristo mismo hizo esta promesa: si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Debemos confiar en esa promesa. Nuestro Padre es el dueño de todo y Él proveerá todo lo que necesites conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios puede derrotar a cada uno de los enemigos de su alma y defenderlo a usted de todo peligro. Nada es imposible para Él. En Él no hay tarea demasiado ardua, no hay problema demasiado difícil, no hay ninguna carga demasiado pesada para el amor de Dios. Él conoce completamente el futuro con sus miedos y sus incertidumbres a causa de Él, y diga junto con Job: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. No ponga su voluntad por encima de la voluntad de Dios, no insista en hacer las cosas a su manera, no le diga a Dios lo que tiene que hacer, más bien aprenda la difícil lección de orar como ora el mismo Hijo de Dios sin pecado. No se cumpla mi voluntad sino la tuya. Muchos de ustedes nunca han llegado a conocer a Jesucristo como para orar en su nombre. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Usted debe conocerlo y debe orar en su nombre, y así sus oraciones serán dirigidas conforme a la voluntad de Dios. Si no sabe cómo orar, comienza ahora mismo diciendo: Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. Pídale a Dios que perdone todo su pecado, transforme su vida y le convierta en una nueva persona. Él puede hacerlo hoy mismo con respuesta a esta sencilla oración.